Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, los titulares de esta edición. Embajador Javier Pérez de Cuéllar nos habla sobre las Naciones Unidas y su rol fundamental que involucra a todas las naciones del mundo. Entrevista al presidente de la Comisión de Venecia sobre las funciones y atribuciones de este órgano consultivo en relación a la democracia y a los derechos humanos. Bien amigos, así comienza Tus Derechos. Continuamos después de la pausa. ¿Sabías que la labor más conocida de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz, su consolidación, la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria? ¿Sabías que las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos humanos? Bueno amigos, continuamos con el programa Tus Derechos. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. Contamos con la presencia del doctor Javier Pérez de Cuéllar, quien amablemente nos ha abierto las puertas de su casa para concedernos esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Al contrario, me hace una oportunidad muy interesante de utilizar sus recursos publicitarios, por llamarlo así, y estoy dispuesto a contestar la pregunta que usted me quiera hacer. Perfecto. Doctor, usted ha sido secretario general de las Naciones Unidas. Para que el público nos pueda entender mejor, ¿en qué consisten las Naciones Unidas? ¿Cuáles son sus funciones? Mire usted, las Naciones Unidas son, o aspiran a ser un gobierno mundial. Así como tenemos en el Perú un gobierno, y lo hay en Chile y en Colombia, es un gobierno mundial que tiene normas dedicadas a atender a todas las necesidades de la humanidad. Es decir, es una organización de interés universal. No hay, repito, ninguna preocupación de orden internacional de los estados, o de un estado, o del conjunto de estados, que no sea atendida por las Naciones Unidas. Se trate de la alimentación, se trate de la paz, se trate de la criminalidad. Sobre todos esos aspectos, en las Naciones Unidas hay organismos que forman parte de eso. Es decir, por decirlo, las Naciones Unidas son un sistema en el cual se pueden atender, como en una clínica ahí se atienden a todas las necesidades. Diferentes especialidades. Y hay diferentes especialidades. Ahora, eso naturalmente es una organización enorme, ¿no?, que está representada no solamente en Estados Unidos, está representada en la UNESCO, está en Francia, por ejemplo, y la FAO está en Italia. O sea, están distribuidas en distintas partes del mundo y están a disposición de los países que son miembros, que son actualmente más o menos, diríamos casi para redondear, una centena de países. O sea, todo el país aspira a ser miembro de las Naciones Unidas. El Perú es miembro. El Perú es miembro desde el comienzo de la Organización de las Naciones Unidas, es uno de los países más antiguos. Bueno, al comienzo que el Perú, con casi toda América Latina, y luego viene naturalmente toda Europa, y luego viene toda el África, todo el Asia, todos ahora son parte de las Naciones Unidas, y todos tienen exactamente, sus representantes tienen la misma autoridad, la misma categoría los unos que los otros, con la diferencia, ¿no es cierto?, con la excepción, quiero decir, del Consejo de Seguridad, que contiene 15 miembros, de los cuales hay 5 que son miembros permanentes, que son las grandes potencias mundiales, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Esos 5 países tienen un poder superior a los demás, porque todas las resoluciones que ellos adoptan tienen carácter obligatorio para la comunidad internacional en su conjunto. O sea que las Naciones Unidas son la representación de la comunidad internacional.
lo que le da naturalmente una enorme importancia y un enorme poder. Si fuera, ¿no?, si fueran sus disposiciones debidamente ejecutadas por los países miembros. ¿Y cómo así existe algún control para verificar el cumplimiento de sus disposiciones? El control obviamente es muy fácil, ¿no? Porque si se adopta una resolución, ¿no?, al adoptarse una resolución por los 90 países, ¿no?, hay un incumplimiento. El incumplimiento es obvio, ¿no? Ese incumplimiento es obvio. Claro, hay una sanción. Ahora, en eso de las sanciones, ahí vienen las debilidades de todas las organizaciones mundiales y de todos los estados, ¿no? Es la falta de una sanción que puede estar escrita en la Carta de las Naciones Unidas o en las constituciones de los distintos países, pero ese pero es la debilidad no solamente de las Naciones Unidas, es la debilidad de la OEA, es la debilidad de las organizaciones intergubernamentales de los países del África, de los países del Asia. Es evidente que nuestro país sufre de esta lacra. ¿Cómo ve usted los avances de la lucha anticorrupción? ¿O no hay todavía? Mire usted, yo creo, seguramente hay esfuerzos, imagino, yo quiero creer sobre todo que hay un esfuerzo muy grande, pero desgraciadamente o la corrupción es demasiado grande o el control de la corrupción es demasiado pequeño. Es una de las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que es una obligación, inclusive de los peruanos individualmente, ¿no?, de controlar la corrupción. Por ejemplo, el ejemplo que le acabo de dar, ¿no?, de este funcionario o este empleado que le dijeron vaya usted, y este empleado dijo no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Claro, usted nos comentaba antes de iniciar de que habían enviado a una persona al Poder Judicial para que hable con un determinado funcionario llevando un sobrecito de dinero. Ahora que cada funcionario diga no, yo no voy a hacer eso, no es fácil, ¿no? Sobre todo en un país donde los saberes son todavía muy bajos, donde las necesidades son tan grandes, pero naturalmente nada de eso justifica. Pero entonces se requeriría pues una especie de moralización del país, pero... ¿Cómo podríamos hacer eso, doctor? ¿Cuál podría ser la primera piedra? Claro, se podría hacer. Bueno, ustedes están en cierta forma haciendo algo que podría ser considerado como la primera piedra, hacer conocer, ¿no?, cómo los organismos existen, pero que muchas veces no son capaces de hacer cumplir las reglas de su organización, ¿no? Justamente esa es la idea de ese programa, difundir en la ciudadanía sus derechos, los precedentes del Tribunal Constitucional en este caso. Pero como yo le decía al comienzo de nuestra conversación, ¿no?, lo importante es la vulgarización de los conocimientos, es decir, que no haya que haber seguido derecho o para que se conozcan cuáles son los derechos y las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos, la famosa Declaración de Derechos Humanos. Yo en eso me he ocupado durante mucho tiempo. ¿Y es que todos los peruanos saben cuáles son sus derechos? Estoy segura que no. Desgraciadamente no. Entonces, si se encuentran con un patrón que es un tipo injusto, ¿qué recursos tienen? Y donde el juez decía, usted, mi patrón, me está violando mis derechos. Y quizás no empezar tan tarde, ¿no?, sino justamente desde los niños, desde muy pequeños, enseñarles cuáles son sus derechos, todo un programa educativo. No, la organización por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos, yo cuando era secretario general de las Naciones Unidas quería que formara parte de la Carta de las Naciones Unidas, para añadir a esas disposiciones su carácter obligatorio. Ahora, son respetados, ¿eh? Hay un cierto respeto ya a la defensa de los derechos humanos, pero todavía es muy relativo y hay muchísimo trabajo por hacer.
Así es. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado acá en Lima el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y en este informe se concluye que el problema principal de la región ahora es la delincuencia juvenil. Lo que antes era, se ha dejado de lado el desempleo, ahora el principal problema es la delincuencia juvenil. ¿Cómo se puede paliar este problema? Es lo mismo en la educación. Es decir, eso habría, mucho se habla, yo soy católico naturalmente, pero no soy una persona así completamente obsesionada por mi religión, ¿no? Pero es en los colegios, por ejemplo en España, un país del que procedemos más o menos todos, hay ataques sistemáticos a la religión, ¿no? A la religión católica, sobre todo porque somos católicos. Pero sin embargo, en los colegios religiosos, donde hay la posibilidad de que se enseñe una moralización, esa misma moralización se debería ser obligatoria en los derechos laicos, ya no por razones de religión, porque son católicos o no son católicos o protestantes o lo que sea, ¿no? Sino estos principios morales. Es decir, que la Carta de las Naciones, la Declaración de los Derechos Humanos, habría que vulgarizarla. Es decir, no sé, yo creo que es un trabajo que se podría encomendar a no sé, inclusive artistas, fíjese usted, artistas, pintores, esos dibujantes que hay, que en el Perú hay muchos de estos, ¿no? Que hagan dibujos, ¿no? En relación con la defensa de los derechos humanos, porque la defensa de los derechos humanos comprende la defensa de los derechos del hombre, de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los miembros de las comunidades indígenas. Exacto, y la defensa de las comunidades indígenas, evidentemente todo eso, ¿no? De manera que hay mucho que hacer, hay mucho por hacer. Se necesitaría que no sé, que las autoridades en el país asumieran lo que son sus responsabilidades, se encargaran y se dedicaran a hacer cumplir sus obligaciones, que no es nada pues tan difícil, no es el latín como decían antes, no sería sencilla, ¿no? Si hubiera ¿cómo le puede decir usted? Una educación, ¿no? Una educación en los colegios, por ejemplo, decirles que eduquen a los niños. Yo soy educado en un colegio religioso y bueno, aquí en Lima, ¿no? Y me acuerdo que había una clase muy antipática, ¿no? de educación civil, ¿no? Que había una constitución, para qué servía la constitución. Eso lo he aprendido yo, como imagínate, yo tengo 90 años, imagínate, yo he aprendido cuando yo era chico, tendría pues en esa época 10 años, o sea, hace 80 años, ¿no? Que en el colegio me enseñaron, a mí también sería tal vez más allá, yo tendría 14 años, una cosa así, 15 años, cuando me enseñaban, ¿no? Estas son sus obligaciones, es no robar y todo ese tipo de cosas, que parece tan tonto, ¿no? Pero que es verdaderamente indispensable. Es la base, ¿no? La base, y a partir de esa base comenzar a desarrollar, en fin. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, regresamos con el programa Tus Derechos después de la pausa. ¿Sabías que la Comisión de Venecia fue creada en 1990 y tiene como rol esencial la adopción de las constituciones conforme a los estándares del patrimonio constitucional europeo, la gestión y la prevención de los conflictos a través de la elaboración de normas y códigos en materia constitucional? ¿Sabías que en esta parte del continente son miembros plenos de la Comisión de Venecia los países de Chile, Perú y Brasil, mientras que Argentina, Canadá, México, Estados Unidos y Uruguay tienen la calidad de observadores? Regresamos con Tus Derechos. A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Saravia, al presidente de la Comisión de Venecia, el señor Gianni Buquicchio. Continuando con el programa Tus Derechos, en esta oportunidad nos encontramos con el presidente de la Comisión de Venecia, el doctor Gianni Buquicchio. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿qué es la Comisión de Venecia? La Comisión de Venecia es una institución... La Comisión de Venecia es una institución que forma parte del Consejo de Europa,
El Consejo de Europa es una de las más antiguas organizaciones europeas, que ha sido creada en 49, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuenta con 47 estados europeos, excepto Bielorrusia. A finales de años 80, entre 87 y 88, el antiguo presidente del Tribunal Constitucional de Italia tuvo la idea de crear un fórum, una plataforma de discusión de juristas europeos para compartir en el seno de este club las ideas modernas constitucionales, entre otros con los países de América Latina. Tenía un cariño especial por esta parte del mundo y quería establecer un vínculo entre Europa y América Latina. En aquel momento esta idea no fue aceptada por los Estados miembros del Consejo de Europa, y después, en el 89, ocurrió la caída del muro de Berlín, y eso ha permitido la creación de la Comisión de Venecia. Los gobiernos europeos han comprendido que una institución de este tipo podría ayudar en la construcción democrática después de la caída de la Unión Soviética. Y fue creada la Comisión de Venecia, que se llama, su nombre completo es la Comisión Europea por la Democracia, por el Derecho. Y se llama Comisión de Venecia porque se reúne en Venecia 4 veces al año. Después del 89, un trabajo importante tenía que llevarse a cabo en Europa del Este. Entonces la Comisión, su tarea principal desde los finales de los años 80 ha sido de trabajar con los nuevos países de Europa del Este en la construcción democrática. Pero como muchos han pensado que como muchas constituciones han sido adoptadas, no habría trabajo para la Comisión de Venecia. Pero la historia ha demostrado que no solo han sido los cambios constitucionales que surgen de vez en cuando, incluso ahora, pero también toda la legislación paraconstitucional fue objeto de trabajo de la Comisión de Venecia. Desde aquel entonces, desde 2002, la Comisión se ha abierto a los países no europeos, porque la Comisión se ha dado cuenta que muchos países fuera de Europa y después otros países empezaron a adherir a la Comisión como miembros a parte entera, primero con Kirguistán, después Chile y muchos otros países. Hoy en día tenemos 47 países europeos y 10 países no europeos que son miembros parte entera de la Comisión de Venecia. También tenemos observadores como Estados Unidos, Canadá, pero regresando al tema de nuestra conversación, los países de América Latina y cooperación con ellos, el primer país a adherir fue Chile, pero después seguido de Perú, Brasil, y el último país fue México. Entonces ahora tenemos una buena participación de países de América Latina en el seno de la Comisión de Venecia. ¿Por qué estos vínculos? Estamos hablando de unas relaciones
próximas en términos de derecho entre los dos continentes. Muy bien, interesantísima toda esta explicación que nos ha dado. El caso del Perú ahora también es miembro de la Comisión de Venecia, por esa es la razón por la cual nosotros debemos conocer qué funciones cumple esta comisión. Pero también tenemos entendido que la Comisión de Venecia a veces da opiniones consultivas o recomendaciones. Por las noticias hemos visto que hubo un problema en Moldavia, por ejemplo, respecto de las atribuciones del presidente de la República para disolver el Parlamento. Y la Comisión también emite dictámenes. ¿Algunos casos importantes, relevantes, donde la Comisión de Venecia ha intervenido? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Es una buena pregunta. Eso me permite de precisar que el papel de la Comisión es el papel de una asesoría jurídica a los países que lo piden. No podemos empezar a trabajar sobre un tema solos. Tenemos que tener una solicitud de un país. Entonces el gobierno de un país solicita a la Comisión la cooperación sobre las revisiones constitucionales, pero también sobre las leyes y otras cuestiones importantes en el ámbito legal. Claro, cooperamos con muchos países, pero nuestras actividades principales se concentran en cuestiones que vienen de los Estados miembros de la Comisión. Entonces, en el caso de Moldavia, hemos recibido una solicitud porque el Parlamento no pudo elegir el presidente. Entonces, hubo dos disoluciones del Parlamento. El Parlamento tuvo varias propuestas que el Parlamento quería utilizar formas no constitucionales para resolver esta crisis. Al final, el Tribunal Constitucional de Moldavia se pronunció en favor del referéndum sobre la cuestión de elección del presidente de la República. Es uno de los casos, uno de los ejemplos de trabajo de la Comisión. Hemos dado una opinión jurídica que están preparados por miembros de la Comisión de Venecia, que son especialistas conocidos en el ámbito del derecho constitucional. Y también el trabajo de la Comisión es la expresión de la sabiduría de los países que participan en su trabajo, en el intercambio de diferentes experiencias. Y esto nos da la posibilidad de, sobre la base de derecho comparado, de preparar opiniones jurídicas. Esta vez ustedes han venido en una misión especial. Han venido al Brasil, a Bolivia, y hoy los tenemos en Lima visitando a la sede del Tribunal Constitucional, a sus miembros del tribunal y también al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuál ha sido el objeto de esta visita aquí a estos países latinoamericanos? Bien, il y avait deux raisons. La première, c'est que dos razones. Porque hemos recibido invitados a cooperar con Bolivia en el ámbito de preparación de las 5 leyes de implementación de la nueva Constitución. A la ley sobre el régimen electoral, la ley sobre el órgano electoral, sobre el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la reforma territorial. Fuimos a La Paz para tener intercambios con las autoridades, para descubrir de qué forma podemos asistir las autoridades para que las leyes sean conformes a los estándares internacionales y así a contribuir al desarrollo democrático del país.
Es una de las razones por que he venido a América Latina. He venido a Lima porque habíamos organizado una conferencia en abril con el Tribunal Constitucional del Perú, pero desgraciadamente en abril, a causa de la erupción del volcán, yo no pude venir a esta conferencia. Yo quise aprovechar esta ocasión de mi estancia en América Latina para venir a saludar al Tribunal Constitucional y a su presidente Carlos Mejía, que es miembro de la Comisión de Venecia. Y también esta ocasión yo consideré muy oportuno de saludar al ministro de Asuntos Exteriores. ¿Cómo funciona la Comisión de Venecia? ¿Tienen ustedes reuniones anuales, reuniones temáticas? ¿Ven qué puntos en agenda? ¿Ven la situación de los países? ¿Cómo opera la Comisión? La Commission opère, d'abord, il faut dire que la Commission a 4 sessions plénières par an. La Comisión tiene 4 sesiones plenarias al año, en marzo, en junio, octubre y diciembre. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la Commission ne prend pas d'initiative. Elle est là. La Comisión no puede tomar iniciativas. La Comisión espera que los gobiernos envíen su solicitud. Muy a menudo la Comisión la llaman los bomberos de la democracia. Sí. Esperamos y estamos atentos a la situación, y cuando hay una crisis llegamos para aconsejar los países que lo piden. Entonces, cuando un país nos pide una opinión, entonces la comisión escoge 2 o 3 miembros de la comisión que van a trabajar sobre una opinión jurídica. Estos letrados en derecho, profesores, preparan opiniones individuales y la cantidad de los expertos depende de la cuestión. Y entonces, sobre los textos que preparan, se prepara un texto único que se somete a una de las 4 sesiones plenarias y para ser debatido y adoptado por la Comisión. En algunos casos damos opiniones preliminares antes de que sean adoptados en sesión plenaria, para precisamente poder aconsejar a los gobiernos antes de que se celebre la sesión plenaria, para ayudar con los procesos de transformación. Ustedes han venido también al Brasil y tenemos entendido que están organizando, o que se está organizando a nivel de estos organismos que ven el tema constitucional, una gran conferencia mundial en temas de justicia constitucional. ¿Ese ha sido uno de los motivos? ¿Qué participación tiene la Comisión de Venecia en este cónclave constitucional a nivel del mundo? Gracias por su pregunta. Yo quiero subrayar que una de las prioridades de la Comisión, mi prioridad personal, es el trabajo en el ámbito de justicia constitucional. Estamos orgullosos de haber contribuido a la creación de los tribunales constitucionales en la mayoría de los países de Europa del Este, a la excepción de algunos estados. Pero siempre hemos recomendado a los estados de crear tribunales constitucionales especializados. Poco a poco, a mí personalmente me interesa mucho este ámbito. Entonces, uno de los objetivos es de crear el círculo de cooperación entre los diferentes tribunales constitucionales.
Y vemos desde hace unos años la creación en muchos países de las jurisdicciones constitucionales. Por ejemplo, en África del Sur, en Sudáfrica, cuando después de las reformas, después de la caída del régimen de apartheid, y hemos asistido a Sudáfrica y estoy orgulloso de que podemos participar en este proceso, y ahora, hoy en día, Sudáfrica tiene uno de los tribunales constitucionales más eficaces. Entonces, el año pasado hemos organizado la Conferencia Mundial de los Tribunales Constitucionales. El año próximo, en Río de Janeiro, estamos organizando la segunda Conferencia Mundial y esperamos que un gran número de tribunales constitucionales podrán participar en este evento. Esta mañana yo aprendí que el Tribunal Constitucional del Perú piensa participar en este evento importante. Sin duda alguna, nuestros magistrados del Tribunal Constitucional van a participar. Y sabe usted, don Gianni Buquicchio, que en el Perú a veces, como un país de América Latina, el tribunal a veces da decisiones, muchas veces polémicas, otras veces respaldadas por la población, y algún sector de la clase política cada cierto tiempo discute si debe o no debe existir una Corte Constitucional. Y yo supongo que es un tema que a nivel del mundo también se discute, ¿no? Y ustedes que están desde la Comisión de Venecia como un gran observatorio mundial, ¿qué recomendación daría? Parece ser que ya la corriente de cortes constitucionales ha venido para sentarse y quedarse en el mundo. Ce n'est pas un problème typique du Pérou seulement. No es solamente un problema en Perú. Desgraciadamente, en muchos países, cuando los tribunales constitucionales son eficaces, estos tribunales toman decisiones que les gustan a los gobiernos o a los parlamentos. En los países con una gran tradición del Estado de Derecho, esta situación crea problemas. Pero a veces en algunos países, algunos gobiernos toman muy mal este tipo de conflictos. Intentan incluso terminar los poderes de tribunales constitucionales. Recientemente en Kirguistán hubo este problema. Tuve que ir, hace unos años ocurrió en Kirguistán, tuve que ir a hablar con el presidente, y en aquel entonces han decidido de conservar el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, después de los eventos en abril en Kirguistán, el nuevo gobierno provisional, que propone una revisión constitucional, decidió de suprimir el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución, una decisión que hemos criticado. La nueva Constitución da competencias en el ámbito constitucional al Tribunal Supremo. Vimos casos similares en otros países. No es solamente un caso de supresión de los tribunales, hay también otro tipo de amenazas. Una de estas formas bastante corrientes es de cortar el presupuesto del tribunal, de dar menos recursos. Y es una amenaza a la independencia del Tribunal Constitucional. Otro tipo de amenaza es cuando el Parlamento no nombra a los jueces a los puestos vacantes. Entonces, como porque
muchos tribunales hay un sistema de mandatos de jueces que son de una duración diferente. Entonces, cuando se abren los puestos vacantes y cuando los parlamentos no nombran los nuevos magistrados, el Tribunal Constitucional no tendrá el quórum necesario para adoptar decisiones. Este fue el caso hace unos años en Ucrania. Hay diferentes formas de intentar amenazar los tribunales, que van desde la supresión de tribunales hasta unas formas menos drásticas, como cortar el presupuesto o tardar con el nombramiento de nuevos magistrados. Por eso hemos lanzado la idea de las conferencias mundiales para crear un cierto espíritu para que los tribunales puedan unirse para hacer frente a este tipo de amenazas que en ciertos casos son generalizadas. Bueno, realmente ha sido una entrevista muy importante porque nos permite conocer que la justicia constitucional opera activamente en todo el mundo. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa. Esperamos que el tribunal también participe en las actividades de la Comisión de Venecia como lo viene haciendo. Y bueno, solamente decirle nuevamente muchas gracias, doctor Gianni Buquicchio, por su estadía aquí en el Perú y por su presentación en nuestro programa. Merci beaucoup. Bueno, amigos, continuamos con nuestro programa Tus Derechos. Bien, amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos. En esta oportunidad hemos tenido la ocasión de apreciar la entrevista al ex secretario general de las Naciones Unidas, el embajador Javier Pérez de Cuellar, quien nos ha hablado acerca del rol y funciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, ha realizado la entrevista al presidente de la Comisión de Venecia, el señor Gianni Buquicchio, quienes han hablado acerca del rol y funciones de dicha comisión con relación a los derechos humanos y democracia. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos su cordial sintonía. Nos vemos la siguiente semana.